Un formulario es, en principio, una etiqueta que aparece completamente vacía, solo da información sobre cómo se envían los datos. Pero vamos a tener otras etiquetas dentro de los formularios que me van a permitir hacer muchas cosas. Las etiquetas más básicas van a ser los input. Un input va a ser un campo en el que voy a poder escribir datos. En realidad voy a tener muchos tipos de input y, de hecho, dependiendo del tipo, va a aparecer algo que puede ser completamente distinto a un campo, como puede ser, por ejemplo, un checkbox. Pero de entrada, ese concepto de input es perfectamente correcto. Todos los input deben de tener un name, que es el que sirva para definir el nombre del parámetro que se está enviando con el formulario. Por otro lado, es conveniente que todos los input tengan también un identificador único, porque entre otras cosas va a servir para relacionarlos con el label que va a llevar con ellos, o sea, con el rótulo que indica qué tengo que meter en ese campo en concreto. Lo normal es ponerle el mismo nombre para el atributo name que para el atributo ID, para el atributo identificador. Otro atributo que también utilizan los input es el type. En este atributo type defino el tipo de datos que va a llevar ese control. Por ejemplo, muy habitual el utilizar el texto. Luego estas etiquetas no llevan nada dentro de ellas, no se pueden anidar, con lo cual la abro y la cierro dentro de la misma apertura de la etiqueta. Ya simplemente con ella vemos que sí, efectivamente tengo un campo sobre el que puedo escribir. Así que de entrada ya tengo la base de lo que son el 90% de los formularios. Como explicaba previamente, es importante definir qué contenidos son los que se van a añadir en un campo. Para ello se utiliza la etiqueta label. Aquí pondré ese nombre, por ejemplo, con 2 puntos, o sin los 2 puntos, no tiene importancia. Para que esté relacionado ese label con ese input, es bueno que utilice el atributo for. Ese atributo for hace referencia al identificador de ese input, así que aquí tendré que escribir la palabra nombre. También podría poner elementos de formulario como ese label fuera del formulario. Para poder relacionarlo entonces con el formulario utilizaría el atributo form. De todas formas, no es una forma de trabajar que sea muy aconsejable. En un formulario siempre hay varios campos, así que puedo ir añadiendo más inputs, por ejemplo apellidos, con un name, con un ID y por supuesto con un label que haga referencia a esos apellidos. Seguiríamos añadiendo y añadiendo y añadiendo más campos. Algunos de ellos tienen características que los hacen especiales. Por ejemplo, es muy habitual necesitar una contraseña. Bueno, pues puedo ponerle de nombre password, o mejor, clave, lo voy a llamar para distinguirlo más fácilmente. ID clave. De label voy a poner que sea esa clave. El texto del label va a ser contraseña. Es bueno no utilizar caracteres raros para los IDs y los nombres. Por ejemplo, podría haber puesto aquí contraseña, pero el hecho de que tuviese una ñ es muy mala práctica. Así que es mejor siempre buscar palabras que no tengan acentos, que no tengan ñes ni caracteres raros. Y este campo contraseña debería de, en vez de ponerme las letras que yo voy escribiendo, pues en realidad debería de hacer que apareciesen puntos para indicar que eso es un campo de contraseña. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues cambiando ese type y en vez de ponerlo como text, lo puedo poner como password. Y gracias a eso, ahora cuando escriba sobre esos input, pues efectivamente me pone estos puntos típicos indicadores de que eso es una contraseña. Todos estos objetos en realidad no tienen entidad como bloque y eso hace que aparezcan todos seguidos. Label, campo, otra vez rótulo, campo, otro campo. Para conseguir que estén en líneas diferentes hay muchas formas distintas de hacerlo. Una muy simple es utilizar etiquetas break. Con eso solamente ya hemos conseguido que esté cada uno de ellos separado en diferentes campos. De todas formas, aquí también hay varios modos de trabajar. Por ejemplo, puede venir bien que el label esté colocado en la parte superior y que luego debajo aparezca el campo. Eso es una forma mucho más tipo responsive design, o sea, mucho más pensado para distintos tipos de dispositivo en su utilización de formularios. Pero también cabe otra posibilidad. Hay otro atributo que es muy importante cada día más y que es el atributo placeholder. Ese atributo placeholder permite definir un texto que va a aparecer dentro del campo. Por ejemplo, escribe tu nombre. Aparecerá atenuado con el mismo color del texto que tiene el campo y sirve para indicar qué es lo que tiene que hacer con ese campo el usuario. Al hacer clic sobre él y escribir,
ese texto desaparece y no vuelve a aparecer si no borramos completamente el contenido. Entonces es muy buena idea utilizarlos para dar información sobre lo que hay que escribir en los campos. Aquí, por ejemplo, pues podría poner primer apellido, por ejemplo, y así indicaría que solamente lleva un apellido. Cambiaría ese label y estaría listo. De hecho, cuando tengamos diseños pensados para que se vean en dispositivos móviles, en teléfonos en concreto, es buena idea quitar los labels y dejar solamente los placeholders, porque de esa manera, en muy poco espacio de pantalla, vamos a conseguir que quepan muchos campos y la información que necesita el usuario para saber qué tiene que hacer con ellos ya está metida dentro de esos campos. O sea que es un sistema de ahorro de espacio muy interesante cuando pensemos en responsive design.